Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. El programa de austeridad del gobierno británico ha sido catastrófico para las personas discapacitadas. Gran Bretaña es uno de los países más ricos del mundo históricamente hablando, su sistema de bienestar fue pionero. Sin embargo, en 2017, las Naciones Unidas declararon que las personas discapacitadas en Gran Bretaña se enfrentaban a una catástrofe humana. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, para empezar, el Partido Conservador de David Cameron se hizo cargo de un gobierno de coalición en 2010. Cuando Cameron habló como primer ministro en la inauguración de los Juegos Paralímpicos de 2012 en Londres, calificó al Reino Unido de pionero en materia de derechos de las personas con discapacidad. Pero, irónicamente, fue justo cuando las políticas de austeridad de su gobierno estaban entrando en vigor. La austeridad fue oficialmente la respuesta del gobierno a la crisis financiera mundial de 2008. El mensaje de la austeridad era que era necesario un período de reducción del gasto público para equilibrar las cuentas tras la crisis económica. En realidad, la decisión de recortar el presupuesto de asistencia social parece haber sido calculada cuidadosamente. Revirtió décadas de progreso en materia de derechos de las personas con discapacidad, y obligó a muchas personas discapacitadas a vivir situaciones desesperadas. Los banqueros fueron los culpables de la crisis, pero fueron las personas con discapacidades las que fueron castigadas por ello. Los estudios de casos individuales arrojan una luz particularmente evidente sobre esta tendencia. Jim Bob, un residente de 68 años de Ayrshire, Escocia, comenzó a trabajar cuando era joven, primero en un garaje y más tarde como ingeniero. Sin embargo, en los últimos años, sus múltiples problemas de salud incapacitantes, como una enfermedad pulmonar crónica y una enfermedad ósea, hacen que ya no pueda trabajar. Perdió sus prestaciones por discapacidad en 2013, y ahora no tiene suficiente dinero para calentar su apartamento de concreto de 2 habitaciones. Para mantener bajos los costos, vive efectivamente en una habitación individual para no tener que calentar las demás. Tiene que planificar las visitas al baño encendiendo la calefacción del pasillo 15 minutos antes, para que el apartamento no esté helado. Incluso intentó dormir en una tienda de campaña para reducir aún más los costos de calefacción. La situación de Jim Bob pone de manifiesto la realidad de lo que han supuesto los recortes de Cameron. Con la austeridad, las personas discapacitadas se enfrentaron a recortes 9 veces más altos que un ciudadano británico promedio, según una investigación de 2013 del Centro para la Reforma de la Asistencia Social, y las personas con las discapacidades más graves sufrieron 19 veces más. No es de extrañar que estos recortes hayan dejado a muchas personas discapacitadas en la indigencia. Pero lo que es particularmente sorprendente es que, como muestra el siguiente parpadeo, los recortes se han hecho con un falso pretexto, que las personas discapacitadas estaban intentando aprovecharse del sistema. La austeridad está llevando a las personas discapacitadas británicas a la pobreza. En el centro del nuevo programa de austeridad había una sola iniciativa: enormes recortes en el sistema de bienestar social del Reino Unido. Desde 2010, 28.000 millones de libras esterlinas de estos recortes provienen de los ingresos de las personas con discapacidades. Para justificarlo, el gobierno comenzó a describir a los beneficiarios de las prestaciones como gorrones que se aprovechaban de un sistema generoso, y sostuvo que los recortes estaban dirigidos únicamente a los solicitantes falsos, como los llamó la ministra Esther McVey. Sin embargo, no era cierto. El nivel estimado de fraude en las solicitudes del subsidio de subsistencia por discapacidad fue solo del 0,5%. Sin embargo, la nueva prestación social del gobierno, el pago de independencia personal, exigía que unos 3 millones de personas que solicitaban prestaciones por discapacidad volvieran a solicitarlas y, en diciembre de 2017, casi la mitad de ellas habían perdido al menos una parte de sus pagos simplemente porque los nuevos requisitos eran extremadamente estrictos. Una de las personas que salió perdiendo fue Bessie, de 51 años, cuyas múltiples discapacidades hacen que no pueda trabajar. Fue una lucha desesperada para Bessie conseguir suficiente dinero para comida, electricidad y ropa, incluso cuando recibía prestaciones por discapacidad.
Desde que perdió sus beneficios por completo en 2017, se ha vuelto imposible, no puede pagar un horno, un microondas o un congelador, y sus discapacidades le impiden comer los alimentos sólidos que obtiene de un banco de alimentos. No está intentando engañar al sistema, de hecho, está intentando obtener una licenciatura en Derecho en la Universidad Abierta y crear un negocio. Pero dadas las circunstancias, eso es casi imposible. Bessie está lejos de estar sola. Según la Fundación Joseph Rowntree, había 4 millones de adultos discapacitados en el Reino Unido que vivían por debajo del umbral de pobreza en 2018. Para quienes se encuentran en una mala situación financiera como esta, la austeridad tiende a empeorar las situaciones difíciles. También se ha reducido la red de seguridad que existía antes para las personas en situación de extrema necesidad y, aunque algunas autoridades locales siguen ofreciendo subvenciones o préstamos para situaciones de crisis, ya no están disponibles en todo el país. Por lo tanto, muchas personas con discapacidades se ven obligadas a solicitar préstamos privados con tasas de interés altísimas, lo que agrava la espiral de endeudamiento. Hay una ironía especial en todo esto: las personas discapacitadas como Bessie se enfrentan a un costo de vida más alto que las personas sin discapacidades. La organización benéfica Scope calculó en 2018 que las personas discapacitadas, de media, necesitan gastar 570 libras más cada mes. ¿Gorrones? Difícilmente. A las personas discapacitadas, que a menudo se ven obligadas a vivir en la pobreza, simplemente se les niega el apoyo que necesitan. Las personas discapacitadas se enfrentan a enormes obstáculos a la hora de buscar y mantener un empleo. Uno de los mayores obstáculos a los que se enfrentan las personas discapacitadas son los estereotipos. Dos estereotipos contradictorios son especialmente perniciosos. Por un lado, las personas discapacitadas son gorroneras y se llevan el dinero sin trabajar para conseguirlo, mientras que, por otro lado, son lamentables, inútiles y dependientes. Esta paradoja vengativa es claramente evidente en lo que respecta al empleo. El gobierno británico ha estado ansioso por aplicar sanciones a los solicitantes de prestaciones, y en diciembre de 2012 se introdujeron medidas particularmente severas. Si los solicitantes hacen algo malo, por ejemplo, no asistir a una cita en el centro de trabajo, pueden perder los beneficios durante un máximo de 3 años. Sin embargo, las sanciones con frecuencia se aplican mal. Un hombre con epilepsia perdió sus beneficios por faltar a una reunión porque había tenido múltiples convulsiones y estaba en el hospital. Igual de punitivas son las notorias pruebas de aptitud para el trabajo introducidas por el gobierno. Como resultado de estas pruebas, se declaró erróneamente que un gran número de personas discapacitadas podían trabajar. Cristina, por ejemplo, fue declarada capaz de trabajar a pesar de sus numerosos problemas de salud, que la impidieron ni siquiera preparar la cena sin experimentar un dolor intenso. Su asesor ni siquiera consultó a su médico. Las evaluaciones basadas en estas pruebas eran tan a menudo incorrectas que al 70% de las personas discapacitadas que se declararon capaces de trabajar se les anuló la decisión cuando apelaron. La peor consecuencia fue sorprendentemente común. En 2015, la Universidad de Liverpool relacionó estas pruebas con 590 suicidios en Inglaterra. Las cosas suelen ser difíciles para las personas discapacitadas que también pueden trabajar. Según un estudio de Scope de 2017, alrededor de un tercio de las personas discapacitadas reciben un salario inferior al salario digno nacional, y la mitad de las personas discapacitadas han sufrido acoso o acoso en el lugar de trabajo debido a su discapacidad. Además, los trabajos en sí mismos suelen estar lejos de ser ideales. Muchas personas discapacitadas terminan trabajando con horarios irregulares e incómodos y, a menudo, se enfrentan a lugares de trabajo que no comprenden sus condiciones. Pearl, por ejemplo, fue fabricada por un empleador para transportar equipo pesado y caminar largas distancias, cosas que simplemente no puede hacer, lo que le provocó lesiones graves. Más tarde la despidieron, su segundo despido en 9 meses como resultado de la discriminación contra su discapacidad. La ironía es aguda. Cada vez más personas discapacitadas han sido declaradas aptas para trabajar, a menudo de manera muy inapropiada. Sin embargo, las condiciones a las que se enfrentan quienes llegan al lugar de trabajo también suelen ser
Inmanejables. El sistema penaliza a las personas discapacitadas en todo momento. Los recortes en la provisión de sillas de ruedas y en los servicios de asistencia social privan a las personas discapacitadas de su independencia. ¿Qué significa ser independiente? Para muchos, es poder ir a donde quieras, cuando quieras. Para Filomena, de 53 años, que tiene múltiples enfermedades crónicas, este es justo el tipo de independencia que le falta. Filomena no puede caminar sin ayuda, y el esfuerzo de salir puede causarle días de dolor. A veces pasa meses sin salir de casa. Una sola herramienta marcaría la diferencia, una silla de ruedas. Para quienes las necesitan, las sillas de ruedas brindan libertad, y no tenerlas puede significar efectivamente estar encarcelados en casa. Llévate a Filomena. Ha pedido uno en repetidas ocasiones y se le ha negado. El Servicio Nacional de Salud, NHS, administrado por el Gobierno del Reino Unido, dijo que no tenía el dinero, y le sugirió que comprara el suyo propio. No puede permitírselo, cuestan más de 2.000 libras y no ha podido trabajar desde la década de 1990. El NHS no proporciona sillas de ruedas con la frecuencia que debería, ya que se enfrenta a sus propios problemas de financiación relacionados con la austeridad, y historias como la de Filomena no son raras. Esto es típico de cómo el programa de austeridad ha negado a las personas discapacitadas el nivel de apoyo que necesitan para vivir una vida independiente. La enorme disminución de la prestación de asistencia social, apoyo personal a las personas que la necesitan, ha hecho lo mismo. Los recortes en la asistencia social para adultos han ascendido a casi 6.000 millones de libras esterlinas desde 2010, según una investigación de 2015 de Scope. 8 de cada 10 personas discapacitadas no reciben suficientes horas de asistencia social. Esto hace que las personas se queden sin ducharse ni comer o duerman con la ropa puesta. El Fondo de Vida Independiente, financiado por el gobierno, un proveedor clave de cuidado personal, cerró por completo en 2014. La falta de asistencia social adecuada también ha provocado un aumento del número de personas obligadas a trasladarse a hogares de ancianos. Pete tuvo que mudarse a uno con tan solo 30 años cuando ya no recibía suficientes horas de apoyo diario en casa. Es el único joven allí, aunque en toda Inglaterra hay 300 personas discapacitadas en edad de trabajar que viven en hogares de ancianos. Este tipo de disminución de los servicios para personas discapacitadas no solo anula décadas de progreso logradas en el Reino Unido, sino que también recuerda el tratamiento histórico de las personas discapacitadas, que solían estar almacenadas en instituciones de fuera de la ciudad. La política social regresiva impide activamente que las personas discapacitadas logren la independencia. Hay una grave falta de viviendas accesibles en el Reino Unido, y esto está costando caro a las personas discapacitadas. Hogar. Se supone que es un lugar de descanso y comodidad. Sin embargo, para las personas discapacitadas puede ser difícil no solo encontrar un hogar, sino también sobrevivir en el que se les proporciona. Un hogar inadecuado puede agravar sus condiciones o incluso crear problemas completamente nuevos. Como afirma la Comisión de Igualdad y Derechos Humanos, existe una escasez crónica de hogares adecuados para personas discapacitadas en Gran Bretaña. Alrededor del 93% de todas las viviendas en Inglaterra son inaccesibles para las personas discapacitadas. Como resultado, muchos se encuentran en viviendas totalmente inapropiadas para sus necesidades. Llévate a Robert. Una enfermedad neurológica degenerativa ha hecho que el exdiseñador de interiores y aficionado al gimnasio, de 34 años, esté ahora casi totalmente paralizado. Para moverse por su apartamento, es arrastrado por un asistente. El ático de Brighton que le asignaron las autoridades locales no tiene ascensor, por lo que cuando va al hospital para hacerse los chequeos, la única vez que sale del apartamento, también lo arrastran escaleras abajo. El arrastre causó un daño irreparable a su salud, y significó que se le negara la entrada a un programa de rehabilitación en 2017. El NHS dijo que no tenía sentido, dada la presión diaria que eso supone para su cuerpo. Esto forma parte de la enorme y bien documentada crisis inmobiliaria de Gran Bretaña.
La disminución del número de nuevas viviendas proporcionadas por las autoridades locales a familias de bajos ingresos es una noticia particularmente mala para las personas discapacitadas. Los contratos de alquiler privados son más difíciles de conseguir, otorgan menos derechos y rara vez permiten modificar la accesibilidad. Como resultado, muchas personas discapacitadas se encuentran cada vez más en alojamientos temporales, opciones de corta duración, como albergues o casas compartidas, que rara vez se adaptan bien a sus necesidades. Atrapadas en hogares inadecuados o moviéndose sin cesar entre ellos, las personas discapacitadas tienen, por lo tanto, aún menos posibilidades de obtener su independencia. Además, por supuesto, los numerosos recortes en las prestaciones hacen que sea cada vez más difícil pagar el alquiler. No sorprende que las personas discapacitadas también corran un mayor riesgo de perder su hogar por completo. Las estadísticas son contundentes, la falta de vivienda ha aumentado alrededor de un 75% desde 2010 entre las personas con problemas de salud mental o física. Good4U, una organización benéfica, estima que el 50% de la población sin hogar de Londres está discapacitada. La crisis de la vivienda puede causar problemas a cualquier persona discapacitada. Sin embargo, las mujeres y los niños discapacitados tienen varios problemas particulares a los que enfrentarse, como veremos en los próximos 2 parpadeos. Las mujeres discapacitadas se enfrentan a una serie de desafíos particulares. No hay que ir muy lejos para ver pruebas de sexismo en la sociedad, desde el apoyo inadecuado a la atención médica de las mujeres hasta las disparidades salariales basadas en el género. La discriminación contra las mujeres es más evidente en ningún lugar que en la forma en que la austeridad ha afectado a las mujeres con discapacidades. Las madres solteras discapacitadas, por ejemplo, se encuentran en una desventaja particular en lo que respecta a los recortes de prestaciones, y el problema no hace más que crecer. Según el Grupo Presupuestario para Mujeres del Reino Unido, de aquí a 2021 habrán perdido más de una cuarta parte de sus ingresos anuales debido a los recortes, es decir, hasta 7,000 libras esterlinas al año. Con enormes pérdidas como esta, muchas madres se encuentran atrapadas en un círculo vicioso. Tomemos a una mujer a la que la autora pone el seudónimo de Jessica, una joven madre de 2 hijos que tiene problemas de memoria. Sus problemas hicieron que tuviera dificultades para cuidar a sus hijos, pero no se la consideraba lo suficientemente discapacitada como para reunir los requisitos para recibir apoyo estatal. Como resultado, encontró a sus hijos etiquetados como en riesgo, y a ella misma la acusaron de negligencia. Finalmente, sus hijos fueron sacados por la fuerza del hogar. Esto agravó aún más los problemas de Jessica. Sin sus hijos, se ha deprimido gravemente. Si bien es sorprendente, la situación de Jessica está lejos de ser única, es solo un ejemplo de muchos en los que la austeridad ha creado o exacerbado problemas que un apoyo adecuado podría haber resuelto. Muchas mujeres discapacitadas sufren violencia doméstica, y se enfrentaron a una evidente falta de apoyo incluso antes de que se introdujera la austeridad. En 2008, Bethany, que es sorda, intentó dejar a su esposo, que era controlador y abusivo verbalmente, incluso burlándose de su discapacidad. Ni el gobierno local ni los refugios locales la ayudaron, alegando su discapacidad. No tenían ningún intérprete de lengua de señas británica, BSL, y Bethany tiene dificultades para escribir bien porque el BSL es su idioma principal. Esto tampoco es raro. Una investigación de la BBC de 2018 descubrió que solo 1 de cada 10 refugios contra la violencia doméstica es accesible para personas con discapacidades físicas y, de todos modos, muchos refugios carecen de espacio, por lo que rechazan hasta el 60% de las mujeres remitidas. Sin el apoyo del gobierno que necesitan, algunas mujeres discapacitadas ven sus opciones limitadas al trabajo sexual. Una mujer de 24 años a la que el autor llama Alice tiene un trastorno bipolar 2. El trabajo sexual es el único ingreso que la sustenta. No puede recibir la prestación por enfermedad por falta de trabajo porque técnicamente sigue matriculada como estudiante, a pesar de que tuvo que dejar sus estudios debido a su discapacidad. Como a tantas otras mujeres discapacitadas, la austeridad la ha tratado con muy poco respeto.
A los niños discapacitados se les niegan las oportunidades de vida de las que disfrutan sus compañeros no discapacitados. No hace mucho tiempo que los niños discapacitados estaban completamente aislados de la sociedad, y enviados a escuelas segregadas que rara vez les ofrecían las mismas oportunidades que tenían otros niños. Hoy en día se les anima a soñar con vivir el mismo tipo de vida independiente que llevan sus compañeros sin discapacidades. Lamentablemente, no cuentan con el apoyo que necesitan para que eso suceda. El número de niños discapacitados que asisten a escuelas especializadas está aumentando, una tendencia que se critica en el condenatorio informe de la ONU de 2017. Los niños con necesidades educativas especiales tienen hasta 6 veces más probabilidades de quedar excluidos de la escuela, también representan casi la mitad de las personas expulsadas permanentemente. Luis se convirtió en la persona más joven de su distrito en ser expulsado de la escuela cuando tenía solo 6 años. Es autista y tiene un trastorno del procesamiento sensorial y dispraxia, un trastorno que le causa dificultades para coordinar los movimientos, pero su primera escuela primaria no tenía personal especializado que lo ayudara. Tras una temporada en casa, el consejo local colocó a Luis en una escuela especial independiente, pero para niños con problemas emocionales y de comportamiento, que Luis no tiene. Eso también fue un desastre, y ahora está de vuelta en casa, pasando solo 2 horas al día con un tutor privado y siendo cuidado por su madre, Johanna, que tuvo que dejar su trabajo. Incluso más allá del sistema escolar, la austeridad ha sido particularmente devastadora para las familias con niños, discapacitados o no. La cantidad de apoyo estatal que reciben las personas con hijos no ha aumentado desde 2012. Y según el Centro de Estudios británico Resolution Foundation, en abril de 2019, la prestación por hijo por segundo hijo tendría un valor inferior al que tenía en 1979, cuando se introdujo por completo la prestación. Todos estos cambios tienen un efecto particularmente devastador en las familias que crían a un niño discapacitado, que necesitan gastar un promedio del 43% más que las familias con un hijo no discapacitado. Además de eso, los padres a menudo se ven obligados a trabajar menos o a no trabajar en absoluto para brindar cuidados. Según una investigación de 2018 de la Fundación Joseph Rowntree, se descubrió que 1/3 de los niños discapacitados vivían por debajo del umbral de pobreza. Para 2021, los hogares con un hijo discapacitado perderán, de media, 300 libras esterlinas al año en cambios en los impuestos y las prestaciones. Todo esto plantea la pregunta, ¿cuánto progreso se ha logrado realmente en las últimas décadas? La sociedad corre el peligro de perder su humanidad. Es hora de cambiar. A principios de la década de 2020, la asistencia social se habrá reducido a 35.000 millones de libras esterlinas al año. Al mismo tiempo, el Tesoro ahorrará 47.000 millones de libras esterlinas gracias a los recortes de impuestos de aquí a 2021-22, por lo que está claro que los recortes de las prestaciones han sido una cuestión de elección, no de una necesidad. Sin embargo, es una elección que el público ha aceptado. Ha habido un aumento de los delitos de odio contra personas discapacitadas en los últimos años, una tendencia inquietante que refleja un tema clave. El problema no es solo que la sociedad no esté atendiendo a las personas discapacitadas, sino que a las personas no parece importarles que esto suceda. Sin embargo, las actitudes pueden estar cambiando. La austeridad ya no es una política popular, como quedó claro en 2018 cuando la entonces primera ministra Theresa May dijo en la conferencia del Partido Conservador, la austeridad ha terminado, a pesar de que, de hecho, se esperan más recortes en los próximos años. La encuesta británica sobre actitudes sociales de 2017 reveló que el apoyo para gastar dinero en prestaciones por discapacidad había aumentado, en ese momento, ascendía al 67%, desde el mínimo del 53% registrado en 2010. Ahora menos personas creen que los solicitantes de prestaciones también son deshonestos. Por un lado, es sorprendente darse cuenta de que el maltrato a las personas discapacitadas en los últimos años ha sido una cuestión de elección. Pero, por otro lado, al menos significa que la tendencia puede revertirse.
Todos debemos desempeñar nuestro papel defendiendo el apoyo estatal a las personas discapacitadas, y señalar que solo con el apoyo adecuado pueden contribuir a la sociedad tan plenamente como todos desearían. Como hemos visto, confinar a alguien de manera efectiva en su apartamento hace que sea menos probable que consiga un trabajo, no más. Sin embargo, el tiempo apremia. Gran Bretaña se enfrentará a todo tipo de crisis en los próximos años, con el declive de la vivienda asequible, la disminución de los niveles de vida, el impacto aún poco claro del Brexit, y la introducción gradual de un sistema de prestaciones totalmente nuevo, el crédito universal, cuyo despliegue hasta ahora ha sido desastroso. Todas estas crisis pueden tener un efecto desproporcionadamente duro en quienes necesitan más apoyo. La forma en que la sociedad trata a las personas discapacitadas puede tomarse como una indicación de su nivel de humanidad en general. ¿Qué dice de nosotros si toleramos que las personas discapacitadas no puedan darse el lujo de alimentarse por sí mismas o que las echen de la escuela a los 6 años? Necesitamos un cambio, y lo necesitamos rápido.